Bienvenidos a Interculturalidad y Género. Yo soy Lucía Saliturri y hoy abriremos una reflexión, una disertación sobre igualdad, diversidad y género y también masculinidad y feminidad en las sociedades indígenas a través de 4 preguntas. La primera pregunta sería: ¿qué es perspectiva de género? Bueno, el género es entendido como lo que se espera, se permite, se valora de una mujer o un hombre en condiciones determinadas. No tiene nada que ver con su orientación sexual ni con su identidad. Se distingue por diferencias y semejanzas. El enfoque de género tiene como objetivo identificar y caracterizar las particularidades contextuales y situaciones vivenciadas por las personas de acuerdo con su sexo y los constructos sociales asociados con dicho sexo, con sus implicaciones, sus diferencias económicas, políticas, psicológicas, culturales y jurídicas. Se inscribe en 3 paradigmas: el teórico histórico práctico, el cultural del feminismo y el paradigma del desarrollo humano. En 1968, Robert Stoller definió la identidad de género afirmando que el sexo se determina en la concepción y el género se adquiere a través del aprendizaje cultural. En términos simples, podría decir que es también una manera de analizar y ver la realidad, conociendo así el trasfondo de las desigualdades, discriminaciones y exclusiones entre género y examinando el impacto de la salud en las relaciones interpersonales y en su lugar en la sociedad, sobre todo en la sociedad indígena. La segunda pregunta es: ¿qué es la etnicidad? La defino como las prácticas culturales, las tradiciones, esos hábitos sociales, religiosos, históricos, de lenguaje, de ideas, de territorios. De algunos casos también tiene que ver con la vestimenta y otros rasgos culturales compartidos por una población en donde les permite distinguirse, identificarse y permanecer. Los miembros de estos grupos étnicos, se ven a sí mismos como culturalmente diferentes de otros grupos en una sociedad y son percibidos por los demás de igual manera. En México hay 68 pueblos indígenas, cada uno con su propia riqueza cultural y lingüística. Estos grupos étnicos han contribuido significativamente en la diversidad y la historia del país. Pasamos así a nuestra tercera pregunta y vamos reflexionando acerca de estas sociedades indígenas. ¿En qué consiste la construcción de las identidades masculinas y femeninas en las poblaciones indígenas? Bueno, la identidad de género se construye primordialmente sobre el sexo con el que se nace, mediante los procesos simbólicos que en una cultura dan forma al género. Es decir, la cultura dispone
lo que se asocia con el género masculino y lo que se asocia con el género femenino. La población indígena se reconoce a través de la autoidentificación. Las personas se consideran indígenas si se reconocen a sí mismas como parte de un grupo cultural o con raíces ancestrales o como un grupo étnico. Esto puede basarse en factores como la lengua, la cultura, las tradiciones, la pertenencia a una comunidad específica y también la historia familiar. La construcción de género en las poblaciones indígenas por lo general da lugar a rituales de iniciación que marca el final de una etapa y el comienzo de otra. Suelen ser construidas con rigidez en cuanto a los requisitos que deben tener para demostrar su género, y en el caso del hombre pueden incluir rituales que tengan que ver con la iniciación sexual, dejando a un lado las preferencias o el consentimiento del iniciado. La identidad femenina debe ser tratada como resultante de las experiencias reales de la mujer. Nancy Chodorow, socióloga y psicoanalista feminista estadounidense, refiere que la feminidad se construye a través de las relaciones madre-hija y la temprana socialización. Las identidades indígenas se han visto permeadas por procesos de colonización, modernización y globalización que han impuesto modelos estereotipados de cómo ser hombre y cómo ser mujer. En resumen, el Estado, su papel en la construcción de las identidades indígenas ha sido tanto de opresor como de facilitador. Y las respuestas de las comunidades indígenas a estas acciones han sido fundamentales en la formación de sus identidades sociales. La cuarta pregunta para terminar: ¿por qué es difícil ser hombre indígena? Es difícil porque la masculinidad puede ser rígida en cuanto a los requisitos, obligaciones, roles, conductas que debe cumplir un hombre para considerarse tal, sin tener en cuenta el consentimiento de las preferencias ni tampoco la opinión del hombre, y siendo rechazado, juzgado e incluso castigado por negarse, lo cual implica vulnerabilidad a sus derechos humanos. Son identidades inexistentes. El prefijo in indica la existencia y la no existencia de estas identidades. Es importante reconocer que los mandatos no son universales y pueden variar según la comunidad, la cultura y el contexto. La lucha por la igualdad de género implica cuestionar y transformar estas expectativas para permitir una mayor diversidad de expresiones y experiencias masculinas. Devolverles el orgullo de la identidad y la confianza para exigir el respeto de sus culturas y la lengua, lo tenemos que tener presentes. En resumen, la identificación como indígenas es un proceso personal y subjetivo que abarca una variedad de factores, y es fundamental respetar y reconocer la autoidentificación de las personas y su diversidad cultural. Muchas gracias. Hasta la próxima.